Hola a todos, continuando con la resolución de ejercicios del capítulo de relaciones, ahora vamos a introducirnos en la sección de relaciones de equivalencia y clases de equivalencia. El concepto de relaciones de equivalencia es muy importante debido a que si nosotros tenemos una relación, digamos, en un conjunto A, que se denota de esta forma, y además es de equivalencia, entonces va a inducir una partición en el conjunto en el que estamos definiendo la relación. Es decir, va a ser que el conjunto se parta en varios subconjuntos que son disjuntos. Y si aquí, por ejemplo, hay un elemento A, un elemento B, aquí un C y un D, entonces estos conjuntos, aquí va a haber otros elementos, pero en sí, este conjunto que está aquí va a ser la clase de equivalencia del A. Y este otro conjunto va a ser la clase de equivalencia del B. Y este de aquí va a ser la clase de equivalencia del C y este otro va a ser la clase de equivalencia del D. Y el conjunto cociente que se denota de esta forma, aquí en la parte superior tenemos que colocar el conjunto en el que estamos definiendo nuestra relación y en la parte inferior tenemos que colocar la relación. Y bueno, esta notación nos quiere decir que A se está partiendo mediante la relación R, o bien R induce una partición en A. Y justamente a esta expresión es a la que se conoce como el conjunto cociente, el cual es el conjunto de estos subconjuntos que aparecen aquí, que son disjuntos. En este caso habíamos visto que estos subconjuntos tienen como representantes de clases el A, el B, el C y el D, es decir, el conjunto cociente sería el conjunto formado por las clases de equivalencia del A, la clase de equivalencia del B, la clase de equivalencia del C y la clase de equivalencia del D. Entonces, en resumen, el interés de estudiar las relaciones de equivalencia es que al definir una relación en un conjunto, si es de equivalencia, esta induce una partición en dicho conjunto. Es decir, va a partir al conjunto en varios subconjuntos disjuntos. El conjunto cociente no es más que el conjunto de los subconjuntos en los que se parte el conjunto A. Entonces, en ese sentido, este es el interés que se tiene al estudiar las relaciones de equivalencia. Matemáticas, hijo. Para entender mejor todo lo que acabo de explicar, vamos a realizar un ejemplo. Y para esto vamos a considerar el ejercicio número 17 de la práctica, el cual nos dice lo siguiente. Se define la relación, que en este caso la vamos a denotar con este símbolo. Es como si este símbolo sería el R de aquí. Se define esta relación sobre el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros sería el A que aparece aquí. Por A está relacionado con B. Si solo así, 3A más 4B es un múltiplo de 7. Y nos piden probar que esta relación es una relación de equivalencia, encontrar la clase de equivalencia de 1 y obtener el conjunto cociente del conjunto de los números enteros partido por la relación que la denotamos con este símbolo. Para demostrar el inciso A, para probar que es una relación de equivalencia, previamente quiero aclarar un poco acerca de qué quiere decir que esta relación está definida sobre el conjunto de los números enteros. Y es que en general, cuando decimos que una relación está definida en un conjunto A, queremos decir que esa relación es un subconjunto del producto cartesiano de A con A. Habíamos visto que también se pueden definir relaciones de un conjunto A y otro conjunto si queremos B. No necesariamente tienen que ser iguales para hacer relación, pero para hacer el estudio de una relación de equivalencia, esta relación debe estar definida en un conjunto, es decir, debe ser un subconjunto del producto cartesiano entre un conjunto y el mismo conjunto. Entonces, como aquí nos dicen que esta relación está definida sobre el conjunto de los números enteros, eso quiere decir que esta relación es un subconjunto del producto cartesiano del conjunto de los números enteros con sí mismo. Por otro lado, aquí nos dicen que A está relacionado con B, si solo decir 3A más 4B es un múltiplo de 7. Pero el hecho de que 3A más 4B sea un múltiplo de 7 es equivalente a decir que 3A más 4B es igual a 7 por algún número entero.
Entonces vamos a considerar en lugar de esta equivalencia, esta otra equivalencia. En sí son la misma, pero para simplificarnos vamos a considerar esta otra equivalencia. Para el inciso A nos piden que mostremos que esta relación es una relación de equivalencia. Para eso recordemos que una relación es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. Para eso vamos a demostrar entonces que nuestra relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Recordemos que una relación es reflexiva si se cumple que para cualquier x que está en el conjunto en el que estamos trabajando, en este caso estamos trabajando en el conjunto de los números enteros, se tiene que x está relacionado con x. Entonces, para demostrar esta propiedad, que es lo que nos interesa por ahora, vamos a tomar un elemento en el conjunto de los números enteros. De hecho, vamos a tomar un elemento cualquiera, porque queremos que aquí aparezca el cuantificador universal. Entonces vamos a tomar un elemento cualquiera en el conjunto de los números enteros. Y si queremos mostrar que x está relacionado con x, podemos reemplazar en esta expresión x aquí y x también aquí, que es lo que queremos, que x está relacionado con x. Entonces tendríamos que mostrar que 3x más 4x es de la forma 7 por algún número entero. Pero eso es evidente, ya que 3x más 4x es igual a 7 por x. Y como x es un número entero, entonces 3x más 4x es de la forma 7 por algún número entero. Es decir, se está cumpliendo esta parte, pero en lugar de a tendríamos x y en lugar de b tendríamos x, lo cual sería equivalente a decir que x está relacionado con x. Entonces, como a partir del hecho de que x está en el conjunto de los números enteros y es cualquiera, mostramos que x está relacionado con sí mismo, entonces podemos concluir que para cualquier x que esté en el conjunto de los números enteros, se cumple que x está relacionado con x. Esto nos indica que nuestra relación es reflexiva. Y ahora si nosotros queremos demostrar que es simétrica, tenemos que demostrar esta implicación de aquí. Aquí tenemos que tomar como hipótesis el hecho de que x esté relacionado con y, y a partir de ello tenemos que mostrar que y esté relacionado con x. Entonces, si x está relacionado con y, por cómo está definida la relación, un elemento está relacionado con otro, si al multiplicar el primer elemento por 3 y sumarle el segundo elemento multiplicado por 4 me da un elemento de la forma 7 por algún número entero. Entonces, en ese sentido, como nosotros tenemos que x está relacionado con y, eso nos indica que 3x más 4y es de la forma 7 por algún número entero. Y como nosotros queremos demostrar que y está relacionado con x, aplicando esta definición de nuestra relación, tendríamos que demostrar que 3 veces y más 4 veces x es de la forma 7 por algún número entero. Entonces, si nosotros queremos demostrar que y esté relacionado con x, tenemos que mostrar que 3 veces y más 4 veces x es de la forma 7 por algún número entero. Pero para esto, como nosotros tenemos esta ecuación, 3x más 4y igual a 7 por algún número entero. Aquí, como no necesariamente estos tienen que ser iguales, voy a hacer un cambio. Aquí voy a anotarle con k'. Entonces, como nosotros tenemos que 3x más 4y es igual a 7 por k, como queremos obtener a partir de esta otra proposición, entonces uno pensaría en sumarle x, por ejemplo, para obtener a partir de 3x 4x. Entonces uno pensaría en sumarle x y para obtener este otro uno pensaría en restarle y. Entonces de esa forma obtendríamos 4x más 3y. El 4y menos y me daría 3y y el 3x más x me daría 4x. Y del otro lado tendríamos 7k más x menos y. Y como verán, esta expresión de aquí no es un múltiplo de 7, es decir, no es de la forma 7 por algún número entero, que es lo que tenemos que obtener. Tenemos esto, esta parte de aquí sería esto y esto sería esto, sin embargo no se cumple esta parte de aquí. Entonces ahí nos damos cuenta que esta idea no nos vendría bien en este caso. Entonces a partir de ello podemos notar que para que se mantenga esta propiedad, es decir, para que se mantenga el hecho de que
3 veces y más 4 veces x es de la forma 7 por algún número entero. Entonces tenemos que sumarle a esta ecuación o restarle, según veamos conveniente, expresiones de la forma 7 por algún número entero. Entonces, para eso, a partir de esta expresión, si nosotros, por ejemplo, restamos 7x para que al sumar con 3x me dé menos 4x, que es una expresión parecida a esta, y también le restamos 7 veces y para que al sumarle con 4y me dé menos 3y, que sería una expresión parecida. Entonces tendríamos que, al sumar esta expresión en ambos lados de esta ecuación, tendríamos que menos 7x más 3x tendríamos menos 4x, y el menos 7y con 4y me daría menos 3y. Y del otro lado de la ecuación, al sumar 7k con esta otra expresión, me daría 7 por k' menos x menos y. Pero esta expresión es un número entero, del cual lo puedo denotar con lambda si queremos. Es un número entero. Esto debido a que k' es un número entero, x es un número entero, entonces menos x también es un número entero, y es un número entero y menos y también sería un número entero. La suma de enteros es un número entero, al cual lo voy a llamar lambda. En ese sentido, si multiplicamos a esta última ecuación por menos 1, tendríamos que 4x más 3y es igual a 7 por menos lambda. Recordemos que para llegar de esta ecuación a esta otra ecuación, multiplicamos por menos 1. Al multiplicar menos 1 por estas dos expresiones, me darían estas otras dos expresiones. Y al multiplicar menos 1 con esta otra expresión, aquí tendríamos 7 por lambda. Por menos 1 me quedaría 7 por menos lambda, que sería esta otra parte. Entonces obtendríamos esta otra ecuación, donde menos lambda es un número entero. Entonces, aplicando la definición, por cómo está definida nuestra relación, esto es equivalente a decir que y está relacionado con x, ya que, haciendo analogía, el término que está al lado izquierdo es el que está multiplicado por 3. En este caso, el y está multiplicado por 3, entonces del lado izquierdo tendríamos el y del lado derecho es el término que está multiplicado por 4. En este caso, como el x está multiplicado por 4, entonces del lado derecho tendríamos a x. En ese sentido, a partir de que x está relacionado con y, podemos obtener que y está relacionado con x. Entonces, siguiendo esta idea, vamos a aplicarlo ahora. Entonces, como nosotros tenemos esta ecuación, que es la que habíamos obtenido al aplicar la definición de la relación en la hipótesis, habíamos visto que es suficiente con sumarle esta expresión. Es decir, vamos a restar a ambos lados de la ecuación 7x más 7y. Al restarle a ambos lados de la ecuación esta expresión, obtenemos esta otra ecuación, lo cual me dice que 3x más 4y, que serían estos dos términos, menos 7x menos 7y es igual a 7k, que sería este término, menos 7x menos 7y. Entonces, a partir de esta ecuación, al operar, aquí por ejemplo a sumar términos semejantes, 4y menos 7y me daría menos 3y, y 3x menos 7x me daría menos 4x. Y del otro lado de la ecuación, al factorizar el 7 que aparece en cada término, obtengo 7 por k menos x menos y. Y como nosotros queremos obtener 4x más 3y, y nosotros tenemos menos 4x menos 3y, entonces multiplicando por menos 1, obtenemos 3y más 4x, que sería esta parte, aquí está 3y y aquí está 4x, es igual a 7 por, al multiplicar por menos 1, a esta expresión me queda todo esto, pero va a ser un número entero, entonces la voy a denotar con k'. En sí voy a tener que 4x más 3y es de la forma 7 por algún número entero. Entonces habíamos visto que eso es equivalente, por definición, a que y está relacionado con x. Entonces es lo que concluimos a partir de este hecho. Esto aplicando la definición de la relación. Entonces, como mostramos que a partir del hecho de que x está relacionado con y está relacionado con x, entonces mostramos esta implicación. Y como mostramos esta implicación, que es lo que queríamos, podemos concluir que nuestra relación es simétrica. Posteriormente, si nosotros queremos demostrar que nuestra relación es transitiva,
debemos mostrar que se cumple esta implicación. Es decir, a partir de que x está relacionado con y está relacionado con z, debemos demostrar que x está relacionado con z. Entonces, dado esto como hipótesis, si x está relacionado con y está relacionado con z, aplicando la definición de la relación, que la denotamos con este símbolo, se cumple que, por un lado, con esta proposición, 3x más 4y es igual a 7 por algún número entero, en este caso lo voy a denotar con k sub 1. Y por otro lado, con esta otra proposición, aplicando la definición de la relación, tenemos que 3y más 4z es de la forma 7 por algún número entero. En este caso lo voy a denotar con k sub 2. Entonces, dado estas dos ecuaciones, como nosotros queremos demostrar que x está relacionado con z, debemos demostrar que 3x más 4z es de la forma 7 por algún número entero. Entonces, notemos que si nosotros queremos mostrar esta parte de aquí, sumando estas dos ecuaciones, obtenemos esta otra ecuación, la cual me dice que 3x más 4y, que es esta parte, más 3y más 4z, que sería esta otra parte, es igual a 7k sub 1 más 7k sub 2. Y si nosotros sumamos los términos semejantes, aquí 4y más 3y me queda 7y, y pasando del otro lado de la ecuación ese término me queda menos 7y, y 3x más 4z los dejo tal y como está, y esta otra expresión también lo dejo tal y como está. Entonces notemos que este otro término es de la forma 7 por algún número entero, y lo pasamos del otro lado, me queda esta otra ecuación, de donde al factorizar el 7 que aparece en cada término, me queda 7 por k sub 2 más k sub 1 menos y. Y como todos estos son números enteros, entonces podemos decir que este es igual a un número k', donde k' va a ser un número entero. Entonces, a partir de esta ecuación, como 3x más 4z es igual a 7 por k' entero, entonces eso es equivalente a decir que x está relacionado con z, que es lo que queríamos mostrar. Entonces, esto prueba que nuestra relación es transitiva, y como mostramos que es reflexiva, simétrica, y además acabamos de demostrar que es transitiva, entonces podemos concluir que nuestra relación, que se definía en el conjunto de los números enteros, es una relación de equivalencia, que es lo que queríamos demostrar. Continuando con el inciso B. En el inciso B nos piden hallar la clase de equivalencia del 1, y para esto recordemos previamente cómo se define la clase de equivalencia de un elemento. La clase de equivalencia de un A, que está en el conjunto donde estamos definiendo la relación, en este caso en el conjunto de los números enteros, es igual al conjunto de los x que están en el conjunto de los números enteros, tales que estos x están relacionados con el A. Entonces, la clase de equivalencia de un elemento es el conjunto de otros elementos tales que están relacionados con este elemento. Pero como esta expresión es equivalente a que 3x más 4a es de la forma 7 por algún número entero k, entonces aquí si queremos podemos despejar el x y vamos a obtener x igual a 7k menos 4a dividido entre 3, donde k es un número entero. Al reemplazar esta ecuación, que es equivalente a esta proposición, en esta parte obtenemos que la clase de equivalencia de la A también se puede escribir de esta forma. Es el conjunto de los x que están en el conjunto de los números enteros, tales que x es de la forma 7 por k menos 4a dividido entre 3 para algún k en el conjunto de los números enteros. Es decir, la clase de equivalencia de un elemento van a ser todos los elementos que se puedan escribir de esta forma, que sean enteros. Entonces, si nosotros queremos encontrar la clase de equivalencia del 1, al reemplazar a igual a 1, tenemos este conjunto. Aquí aparecería 1 también, y 1 por 4 me da 4, lo dejo de esta forma. Entonces, la clase del 1 sería el conjunto de los enteros, tales que estos enteros se pueden escribir de la forma 7k menos 4 dividido entre 3. Entonces, para ver qué elementos están dentro de esta clase, para ver algunos de ellos, podemos evaluar el k con números enteros. Si evaluamos con k igual a 0, por ejemplo, en aquí tendríamos 0 por 7, me quedaría 0, menos 4 me quedaría solamente menos 4, dividido entre 3, entonces tendríamos menos 4 tercios. Y menos 4 tercios no es un número entero, es decir, menos 4 tercios no estaría dentro de la clase de equivalencia del 1. Y al evaluar k igual a 1, esta parte, 7 por 1 me da 7, menos 4 me quedaría 3, y dividiendo entre 3 me quedaría 1, es decir, 1 estaría dentro de la clase de equivalencia del 1. Al evaluar con k igual a 2, vamos a tener 7 por 2, 14, menos 4 me da 10,
dividido entre 3 no es un número entero. Entonces de esa forma vamos a obtener que solo se pueden evaluar con estos valores de k. Con k igual a 4, por ejemplo, aquí tendríamos 4 por 7, 28, menos 4 me quedaría 24, y dividido entre 3 me quedaría 8. Entonces 8 estaría dentro de la clase de equivalencia del 1 porque es un número entero. Entonces con k igual a 7, obtenemos 7 por 7, 49, menos 4 me quedaría 45, dividido entre 3 es 15, y 15 es un número entero. Entonces el 15 estaría dentro de la clase de equivalencia del 1. Y con k igual a menos 2, por ejemplo, aquí tendríamos menos 14, menos 4, menos 18, dividido entre 3, menos 6. Y como menos 6 es un número entero, menos 6 estaría dentro de la clase de equivalencia del 1. Y aquí está menos 6. Con k igual a menos 5 tenemos menos 13. Y de esa forma tendríamos que evaluar algunos casos. Entonces, para hallar algunos elementos, procedemos de esta forma y la clase de equivalencia del 1 sería este conjunto de aquí. Continuando con el inciso C. En el inciso C nos piden obtener el conjunto cociente de los números enteros partido por nuestra relación que la denotamos con este símbolo. Entonces, para obtener el conjunto cociente, vamos a analizar la clase de equivalencia de algunos elementos y vamos a ver cuántas clases de equivalencia distintas existen. Y recordemos que el conjunto cociente no es más que la colección de todas estas clases de equivalencia que son distintas. Entonces, para eso, analizamos, por ejemplo, la clase de equivalencia del 0. Para hallar la clase de equivalencia del 0, lo único que habría que hacer es reemplazar a igual a 0 en esta parte y a igual a 0 también en esta otra parte. Entonces me quedaría 0 y solo sería 7k entre 3, que es esta parte de aquí. Entonces la clase de 0 sería este conjunto, y para hallar algunos elementos de la clase de equivalencia del 0, como habíamos hecho en el inciso B, habría que evaluar algunos enteros en k. Por ejemplo, con k igual a 0, obtenemos x igual a 0, y como es un número entero, entonces estaría en la clase de equivalencia del 0. Con k igual a 3, aquí el 3 con el 3 se me cancelaría, solo me quedaría 7, y 7 es un número entero, entonces 7 estaría dentro de la clase de equivalencia del 0. Con k igual a 6, por ejemplo, 7 por 6 me quedaría 42, dividido entre 3 me quedaría 14. Entonces 14 estaría dentro de la clase de equivalencia del 0 debido a que es un número entero. Y con k igual a menos 3 tenemos menos 3 entre 3 me quedaría menos 1. Por 7 sería menos 7. Entonces menos 7 como es un número entero estaría dentro de la clase de equivalencia del 0. Entonces de esa forma tendríamos estos elementos evaluando estos valores de k. Y para hallar la clase de equivalencia del 2 habría que reemplazar a igual a 2 en esta parte, y aquí también. Entonces menos 4 por 2 me quedaría menos 8, que sería este término. Y el 7k dividido entre 3 lo tenemos aquí. Entonces la clase de equivalencia de 2 sería este conjunto, y haciendo un proceso similar obtendremos estos elementos, evaluando estos valores de k. Y haciendo un análisis parecido, obtendríamos que la clase de equivalencia de 3 sería este conjunto, evaluando algunos k en esta expresión. Para la clase de equivalencia del 4 hacemos el mismo proceso, obtenemos estos otros elementos. Lo mismo para la clase de equivalencia del 5, la clase de equivalencia del 6, y al evaluar la clase de equivalencia del 7, obtenemos este conjunto de aquí, pero notemos que este conjunto es el mismo que este otro conjunto. Es decir, la clase de equivalencia del 7 va a ser igual a la clase de equivalencia del 0. Y a partir de ese hecho se va a cumplir que, en general, la clase de equivalencia del 0 va a ser igual a la clase de equivalencia de cualquier elemento que aparezca dentro de este conjunto. Es decir, va a ser igual a la clase de equivalencia del 7, va a ser igual a la clase de equivalencia del 14, va a ser igual a la clase de equivalencia del menos 7, va a ser igual a la clase de equivalencia del menos 14, y así para todos los elementos que están dentro de este conjunto. Por otro lado, con la clase de equivalencia del 1, como estos elementos están dentro de esta clase, la clase de equivalencia del 1 sería igual a la clase de equivalencia de cualquier elemento que aparezca dentro de este conjunto. Es decir, la clase de equivalencia del 1 sería, por ejemplo, igual a la clase de equivalencia del 8, la clase de equivalencia del 15 sería igual a la clase de equivalencia del menos 6, sería igual a la clase de equivalencia del menos 13, y en general la clase de equivalencia del 1 sería igual a la clase de equivalencia de cualquier elemento que aparezca dentro de este conjunto. Lo mismo para la clase de equivalencia del 2, sería igual a la clase de equivalencia de cualquier elemento que aparezca aquí. Lo denotamos de esta forma. Lo mismo para la clase de equivalencia del 3, para la clase de equivalencia del 4 y la clase de equivalencia del 5, y por último la clase de equivalencia del 6.
sería igual a la clase de equivalencia del 8, sería igual a la clase de equivalencia del menos 1, del 13, sería igual a la clase de equivalencia del 20, sería igual a la clase de equivalencia del menos 1, sería igual a la clase de equivalencia del menos 8 y en general sería igual a la clase de equivalencia de cualquier elemento que aparezca dentro de este conjunto. Entonces, de esa forma notamos que solo existen 7 clases distintas, las cuales serían la clase de equivalencia del 7, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Serían las únicas clases de equivalencia que son distintas. Es decir, el conjunto en el que estamos definiendo la relación, en este caso el conjunto de los números enteros, se va a partir en 7 subconjuntos disjuntos. En el primer conjunto, como aparece el elemento 0, lo podemos representar como la clase de equivalencia del 0. En el segundo conjunto, como aparece el 1, podemos representarle con la clase de equivalencia del 1. Lo mismo para estos otros elementos. Es decir, este conjunto sería la clase de equivalencia del 0, este otro la clase de equivalencia del 1, la clase de equivalencia del 2, la clase de equivalencia del 3, del 4, del 5 y del 6. Entonces el conjunto cociente sería el conjunto de estos subconjuntos en los que se parte el conjunto de los números enteros. En este caso serían estas 7 clases. Aquí, como notarán, aparecen todos los números enteros. Aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y así van a aparecer todos los números enteros positivos. Y por otro lado, para los números negativos, aparece el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, menos 7. Luego aparece el menos 8 y así todos los números enteros negativos. Es decir, en este conjunto aparecen todos los números enteros y como vimos, la relación parte a este conjunto en 7 subconjuntos disjuntos. Entonces, este sería el conjunto cociente. Continuando con la resolución de ejercicios de la sección de relaciones de equivalencia y clases de equivalencia, ahora vamos a resolver el ejercicio número 19. En el ejercicio número 19 nos dice lo siguiente. Para A y B en el conjunto de los números reales menos el conjunto unitario formado por el 0, se define la relación que la vamos a denotar con este símbolo de la siguiente forma. A va a estar relacionado con B si y solo si A entre B es un número racional. Y nos piden probar que esta relación es una relación de equivalencia sobre el conjunto de los números reales menos el conjunto unitario formado por el 0, encontrar la clase de equivalencia de 1 y mostrar que la clase de equivalencia de raíz de 3 es igual a la clase de equivalencia de raíz de 12. Para esto, previamente quiero hacerle recuerdo que el hecho de que esta relación se defina en este conjunto significa que esta relación es un subconjunto del producto cartesiano de este conjunto con sí mismo. Entonces, para probar que nuestra relación es una relación de equivalencia sobre este conjunto, lo que debemos hacer es probar que nuestra relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces comenzaremos por mostrar que nuestra relación es reflexiva. Y para eso recordemos que tenemos que mostrar que para cualquier elemento que está en el conjunto donde estamos definiendo la relación, ese elemento está relacionado consigo mismo. Entonces tomamos un x que está en el conjunto de los números reales menos el conjunto unitario formado por el 0, cualquiera, y vamos a probar que este x está relacionado consigo mismo. Notemos que el hecho de que x sea un elemento de este conjunto es equivalente a decir, por teoría de conjuntos, que x sea un elemento de la intersección de R con el complemento del conjunto unitario formado por el 0. Pero por definición de intersección, esto es equivalente a decir que x sea un número real y además x sea un elemento del complemento del conjunto unitario formado por el 0. Pero esta última proposición es equivalente a decir que x no está en este conjunto por definición de complementos. Pero como aquí hay un solo elemento, entonces eso es equivalente a decir que x es distinto de 0. Y por otro lado, esta proposición la dejamos tal y como está. En conclusión, el hecho de que x sea un elemento de este conjunto es equivalente a decir a que x sea un número real y además x es distinto de 0. Y como nosotros queremos probar que x está relacionado consigo mismo, tendríamos que reemplazar aquí x y aquí también x, entonces aquí habría x, y tendríamos que mostrar que x entre x sea un elemento del conjunto de los números racionales. Pero como x es un número real y además es distinto de 0, entonces x entre x es igual a 1, ya que x es distinto de 0, no vamos a tener una indeterminación. Y como 1 es un número racional, se cumple que x entre x, que es lo que buscamos, sea un número racional. Entonces, como x entre x es un número racional, eso es equivalente por esta definición a que x esté relacionado consigo mismo. Entonces, a partir de que x sea un elemento cualquiera de este conjunto, mostramos que x está relacionado consigo mismo, es decir, mostramos
lo que queríamos probar. Y esto implica que nuestra relación es reflexiva. Y ahora, para mostrar que nuestra relación es simétrica, debemos mostrar esta implicación de aquí. Es decir, dado como hipótesis que x está relacionado con y, debemos mostrar que y está relacionado con x. Entonces, si x está relacionado con y, tenemos que si aplicamos la definición de la relación, esto es equivalente a decir que x entre y es un número racional. El a que aparece aquí sería como el x y el b sería como y. Entonces aquí tendríamos x y y, que sería esta parte de aquí. Pero por definición de números racionales, esto es equivalente a decir que x entre y es de la forma m entre n, donde m y n son números enteros. Y como estos números de aquí son distintos de 0, por cómo está definida la relación, estos enteros de aquí también van a ser distintos de 0. Y además debemos exigir que el máximo común divisor de estos dos números sea igual a 1. Entonces, aplicando la definición de números racionales, esto significa que se cumple esta propiedad. Y si queremos verlo con ejemplos, si tomamos x igual a raíz de 2 y y igual a 2 veces raíz de 2, por ejemplo, notemos que si hacemos el cociente entre x y y, eso sería raíz de 2 dividido entre 2 veces raíz de 2. Simplificando estos términos, me queda 1 sobre 2. Es decir, el m que aparece aquí sería el 1 y el n que aparece aquí sería el 2. Y notemos que estos elementos de aquí son números reales. Sin embargo, al hacer el cociente entre estos elementos, me da un número racional. Es decir, este de aquí sería un número racional. En conclusión, en este ejemplo tendríamos que raíz de 2 está relacionado con 2 veces raíz de 2. Entonces, vamos a analizar de esta forma. Todo esto quiere decir algo parecido. El x sería un número real y el y sería un número real, como está definida la relación. Y el cociente es un número racional. Entonces, todo eso quiere decir algo parecido. Y si nosotros queremos mostrar que y está relacionado con x, tenemos que invertir los elementos. Aquí tiene que aparecer y aquí x. Y para eso, si mandamos a multiplicar el y que aparece aquí y mandamos a dividir el x, me quedaría y entre x, que sería esta parte. Y si mandamos a multiplicar el n y mandamos a dividir el m, tendríamos n entre m, que sería esta otra parte. Es decir, a partir de esta ecuación obtenemos esta otra ecuación operando adecuadamente. Y como m y n son elementos de este conjunto, es lo mismo que decir que m y n son elementos de este conjunto. Y el máximo común divisor de estos dos elementos es el mismo que el máximo común divisor de estos dos elementos. Es decir, y entre x cumple la definición de número racional. En conclusión, como y entre x es de la forma m entre n, donde estos son números enteros, entonces y entre x va a ser un número racional. Y como y entre x es un número racional, aplicando la definición de nuestra relación, eso es equivalente a decir que y está relacionado con x. Aquí es como si el y fuera el a y el x fuera el b, entonces aquí aparecería y x, que sería esta parte de aquí. Y como mostramos que a partir de que x está relacionado con y está relacionado con x, mostraríamos esta implicación, es decir, mostraríamos que nuestra relación es simétrica. Posteriormente, para mostrar que nuestra relación es transitiva, debemos mostrar que se cumple esta implicación de aquí, es decir, dado como hipótesis que x está relacionado con y está relacionado con z, debemos mostrar que x está relacionado con z. Entonces, para eso tomamos esto como hipótesis, decimos que si x está relacionado con y está relacionado con z, por como está definida la relación, tenemos que, por un lado, con esta proposición, x entre y es un número racional. El x sería como el a y el y sería como el b. Entonces aquí tendríamos x y y, que sería esta parte de aquí. Y con esta otra proposición, como y está relacionado con z, tendríamos que y entre z es un número racional. Y recordemos que el producto de dos números racionales es otro número racional. Entonces, como estos dos son números racionales, al hacer el producto me resulta x entre z, ya que estos se van a cancelar. Y como les había comentado, el producto es otro número racional. Entonces, de esa forma tendríamos que x entre z es un número racional. Y aplicando nuevamente la definición, aquí es como si el z fuera el b y el x fuera el a. Entonces tendríamos que x está relacionado con z, que sería esta parte de aquí. Entonces, a partir de que x está relacionado con y está relacionado con z, mostramos que x está relacionado con z, que sería esta implicación de aquí, que es lo que queríamos probar. Entonces, de esa forma mostramos que nuestra relación es transitiva.
Y como probamos que es reflexiva, simétrica y acabamos de demostrar que es transitiva, podemos concluir que nuestra relación es una relación de equivalencia sobre el conjunto de los números reales menos el conjunto unitario formado por el cero, que es el conjunto donde se definía la relación. Y continuando con el inciso B, nos piden hallar la clase de equivalencia del 1. Entonces, para eso, previamente recordemos cómo se define la clase de equivalencia. En este caso, la clase de equivalencia de un A, que sería un elemento de este conjunto, es igual a el conjunto de los X que están en este conjunto, tales que estos estén relacionados con este A. Entonces, la clase de equivalencia de un elemento serían todos los elementos en este conjunto que están relacionados con este elemento. Entonces, como nosotros tenemos que X está relacionado con A, por definición de la relación, es equivalente a que X entre A sea un número racional, en lugar de esta proposición, reemplazamos esta otra y nos queda que la clase de equivalencia de A es el conjunto formado por los X que están en el conjunto de los números reales menos el conjunto unitario formado por el 0, tales que X entre A es un número racional. Entonces, como nosotros queremos encontrar la clase de equivalencia del 1, en lugar de A reemplazamos 1, y aquí también reemplazaríamos 1, y nos queda que la clase de equivalencia del 1 es igual al conjunto formado por los X que están en este conjunto, tales que X entre 1, que sería X, es un número racional. Es decir, la clase de equivalencia del 1 sería el conjunto de los números reales distintos de ceros, que son números racionales. O lo que es lo mismo, es igual al conjunto de los números racionales, que no son 0. Entonces aquí, como son números reales, pero estamos escogiendo aquellos que son números racionales, podemos decir que es igual al conjunto de los números racionales. Y como x es distinto de 0, estos racionales deben ser distintos de 0. En conclusión, la clase de equivalencia del 1 sería el conjunto de los números racionales distintos de 0. Finalmente, para mostrar que la clase de equivalencia de raíz de 3 es igual a la clase de equivalencia de raíz de 12, vamos a hacer uso de un teorema. En este caso vamos a hacer uso del teorema que nos dice que dos elementos están relacionados mediante una relación de equivalencia si solo si sus clases de equivalencia son iguales. Y como nosotros tenemos que nuestra relación es de equivalencia, esto por el inciso A, podemos hacer uso de este teorema. Entonces, para mostrar que la clase de equivalencia de raíz de 3 es igual a la clase de equivalencia de raíz de 12, que sería esta parte, aquí es como si el a fuera la raíz de 3 y el b fuera la raíz de 12, tendríamos que mostrar que raíz de 3 está relacionado con raíz de 12. Pero aplicando la definición, eso es equivalente a decir que raíz de 3 entre raíz de 12 es un número racional. Es decir, para mostrar que la clase de equivalencia de raíz de 3 es igual a la clase de equivalencia de raíz de 12, vamos a mostrar que raíz de 3 entre raíz de 12 es un número racional. Y a partir de ello concluiremos esto. Y haciendo el uso del teorema concluiremos lo que queremos. Entonces mostraremos esto. Como raíz de 3 entre raíz de 12 es igual a raíz de 3 entre 12. En aquí el 3 entre 12 me quedaría un cuarto. Y la raíz de un cuarto sería 1 entre raíz de 4. Pero raíz de 4 es igual a 2. Entonces de esa forma me quedaría que raíz de 3 entre raíz de 12 es igual a un medio. Y un medio es un número racional. Es decir, raíz de 3 entre raíz de 12 sería un número racional. ¿Qué es lo que queríamos mostrar? Entonces, aplicando la definición, eso sería equivalente a decir que raíz de 3 está relacionado con raíz de 12. Y finalmente, aplicando el teorema, tendríamos que las clases de equivalencia de raíz de 3 y la clase de equivalencia de raíz de 12 son iguales. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Finalmente, si queremos ver la partición que induce nuestra relación en el conjunto de los números reales menos el conjunto unitario formado por el 0, podemos interpretarlo de la siguiente forma. Utilizando diagramas de Venn, podemos interpretar a este conjunto como el conjunto de los números reales menos el conjunto unitario formado por el 0. Entonces, aquí se encontrarían todos los números reales menos el 0. Aquí supongamos que está el 0. Entonces aquí estarían todos los números reales menos el 0. Y por ejemplo, la clase de equivalencia del 1, habíamos dicho que son todos los números racionales menos el 0. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, una partición. Este de aquí sería el conjunto de los números racionales. Es decir, aquí se encontrarían todos los números racionales, que no son 0. Y en consecuencia, en este otro conjunto estarían los números irracionales. Pero, como por ejemplo, raíz de 3 entre raíz de 2 no es un número racional,
Entonces, estos elementos de aquí no estarían relacionados. Es decir, raíz de 3 no estaría relacionado con raíz de 2. Y haciendo uso de este teorema, esto sería equivalente a decir que la clase de equivalencia de raíz de 3 es distinto de la clase de equivalencia de raíz de 2. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, otro subconjunto. Este va a ser la clase de equivalencia de raíz de 3. Y en este otro pedazo sería, por ejemplo, la clase de equivalencia de raíz de 2. Y en sí, el otro conjunto que nos quedaba se seguiría partiendo en más subconjuntos. Aquí, por ejemplo, aparecería la clase de equivalencia de Euler. Aquí aparecería la clase de equivalencia, por ejemplo, de pi. Y así, se seguiría partiendo en más subconjuntos. Pero lo interesante es que nuestra relación induce una partición, donde uno de los subconjuntos en los que se parte este conjunto es el conjunto de los números racionales. Entonces, como verán, es muy interesante que esta relación haga esta partición donde justamente uno de estos subconjuntos sea los números racionales.